Todos, darle las gracias al CITEM por la invitación a hacer este taller, ¿ya? Bueno, el taller del día de hoy es de la evaluación de la hematuria. Como había dicho Diego, espérenme, ahí sí. Como había dicho Diego, la idea es que puedan bajar esta aplicación inmediatamente para que cuando la utilicemos ya la tengan disponible, ¿ya? Se llama así el counter, y la vamos a utilizar para poder hacer los recuentos de dismorfia el sedimento urinario. Bueno, lo primero y más importante es lo que vemos aquí, y lo que quiere decir es que una de las cosas fundamentales para poder hacer una buena evaluación de la dismorfia en el sedimento urinario es el conocimiento y la experiencia que tenga el observador, ¿ya? Y es por eso que vamos a comenzar con eso, con la parte teórica, para que aprendan a diferenciar los eritrocitos dismórficos de acantocitos y de eritrocitos isomórficos de forma correcta. Entonces, algo breve acerca del protagonista o los protagonistas de este taller, que son los eritrocitos. Decir que uno de los hallazgos más frecuentes, ya sea, podemos verlo en cantidades normales, siempre vamos a encontrar uno por ahí, también en cantidades anormales, como en el caso de la hematuria, y también podrían ser producto de una contaminación. El eritrocito normal lo vamos a ver de la misma manera que se ve en el hemograma, o en la morfología en sangre, digamos, que es un disco bicóncavo y que va a tener un contenido normal de hemoglobina. Se ve mi puntero, ¿cierto? Ay, creo que sí. Ya, entonces, esta es la morfología normal. Acá tenemos un eritrocito en microscopía de campo claro y el mismo eritrocito en microscopía de contraste de fase. Se ve su forma bicóncava y su membrana bien delimitada. Ahora, si tenemos una orina que es muy antigua o una muestra que tiene una densidad muy alta, es decir, en un medio hipertónico, el eritrocito podría crenarse y verse como se ve en esta imagen. Y al contrario, si la muestra está muy diluida, tiene una densidad muy baja, podemos ver eritrocitos fantasma, que son estos que se ven aquí. Es mucho más fácil verlos en la microscopía de contraste de fase. Muchas veces en campo claro se pierden y no los vemos. Entonces se ve acá un eritrocito que tiene un contenido de hemoglobina normal, que se ve mucho más birrefringente, y los eritrocitos fantasmas que se ven mucho más opacos. Entonces, estos eritrocitos tienen un diámetro, índice de refracción y morfología variable. El diámetro va de entre 4 a 10 micras, con un promedio de 7, y ese tamaño va a depender principalmente de la densidad. Si el medio es hipotónico, el eritrocito se va a hinchar, se va a ver más grande, y por el contrario, si la densidad está muy alta, es decir, el medio es hipertónico, el eritrocito se va a ver crenado y se ve más pequeño. El índice de refracción tiene que ver con qué tan brillante se ve. Entonces, como ya les había dicho, este eritrocito que se ve brillante tiene un contenido de hemoglobina normal, en cambio cuando la pierden ya tiene un índice de refracción muy bajo que por lo tanto no se ve bien en luz corriente. Y con respecto a la morfología, que es lo que nos convoca hoy, tenemos los eritrocitos isomórficos, dismórficos y acantocitos. Bueno, entonces, con respecto a la morfología eritrocitaria, primero entender por qué es tan importante. Y es que es muy útil para poder distinguir la causa de la hematuria. Los glóbulos rojos que nosotros vemos en la orina pueden aparecer ahí de la vía urinaria, es decir, cuando hay una hematuria no glomerular o es urológica, o glomerular, que proviene a través del paso del glóbulo rojo a través de la membrana de filtración glomerular. En el caso de una hematuria no glomerular o urológica vamos a ver glóbulos rojos isomórficos, como vemos acá. Y en el caso de la hematuria glomerular vamos a ver los eritrocitos dismórficos y acantocitos, que también es un tipo de dismorfia, o G1-CIL, que es otro nombre con el cual llaman a los acantocitos. Acá arriba tenemos los eritrocitos dismórficos y abajo acantocitos. A continuación vamos a ver en detalle cómo va a ser la diferenciación. Acá brevemente recordar que producto del paso de este glóbulo rojo a través de la barrera de filtración glomerular es que este se deforma y puede tener estos divertículos
que es lo que nos va a ayudar a identificarlos en el sedimento, ¿ya? ¿Por qué el glóbulo rojo va a poder pasar por aquí? Puede ser por un daño que pueda haber en el glomérulo, algún tipo de inflamación, y eso nos indica que hay un daño renal. Bueno, acá se resume los glóbulos rojos en isomórficos y dismórficos, más específicamente con el nombre de su forma. Entonces acá tenemos los eritrocitos normales, clásicos, eritrocitos crenados o estrellados, los fantasmas, que es cuando crecen de tamaño, los septados y los monodiverticulares. Todos estos que están acá, fíjense que a diferencia de los que están a la derecha, tienen una forma completa, que en el fondo es con forma esférica y bicóncavo. No tiene este agujero como vemos acá, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Ojo que los monodiverticulares se pueden ver isomórficos o dismórficos, y la clave va a estar en este espacio o la forma que tiene, que es de un anillo o una dona, ¿ya? Entonces acá, nuevamente, disculpen, acá están todos los tipos de dismorfia: los anulares, los vacíos, los polidiverticulares, espiculados y monodiverticulares, ¿ya? Todos estos en general son dismórficos, pero hay dos tipos de dismorfia que le vamos a llamar acantocito y que son los más importantes, ¿ya? Este acantocito, entonces, puede ser polidiverticular o monodiverticular, pero lo que tienen todo esto en común, como ya había dicho, es que tienen forma de anillo o de dona. Acá tenemos imágenes de un eritrocito isomórfico, varios, con forma de disco bicóncavo, y ver aquí también que los crenados, si no tienen forma de anillo, entonces los vamos a considerar isomórficos. Y ahí la mayoría de las veces van a ser así como este, ¿ya? Entonces aquí tenemos una imagen de glóbulos rojos isomórficos. Todos son isomórficos, a pesar de que tenemos acá unos crenados, algunos fantasmas, unos más pequeños, más grandes, pero todos estos no tienen este agujero, no tienen forma de dona, por lo tanto lo vamos a considerar isomórficos. Dentro de los eritrocitos isomórficos, como ya les decía, tienen forma de dona o anillo. Esto es lo clave, como les decía, para diferenciarlos de un eritrocito isomórfico. Esta membrana interna se nota mucho y es lo que nos ayuda, ¿ya? Acá también, y tenemos aquí unas imágenes también en microscopía de campo claro, ¿ya? Y el acantocito, que también es un glóbulo rojo dismórfico, va a tener forma de dona, pero además va a tener estas protrusiones o divertículos, o blebs, que los van a hacer característicos, ¿ya? Ojo que también pueden ser más pequeños que los eritrocitos normales, y estos divertículos pueden desprenderse y los podemos ver en el sedimento también. Eso también nos va a ayudar a identificar los acantocitos. Tenemos acá un monodiverticular, polidiverticular, mono, y ojo que fíjense que perdió el divertículo, sin embargo se observa este trozo de membrana que indica que este eritrocito fue un acantocito, pero producto de la demora en el análisis lo puede perder y queda este esbozo. Ya también lo vamos a considerar acantocito. Acá una imagen de una publicación donde se observan eritrocitos isomórficos y dismórficos. Acá no hace la diferenciación entre acantocito, los considera todos dismórficos, y para ver si ya han comprendido la diferencia, me gustaría que me dijeran en el chat cuál de estos los vamos a considerar acantocitos. Me dicen el número, ¿ya? En más de uno, entonces nómbrenme los números de los eritrocitos que ustedes creen que son acantocitos, ¿ya? 23, sin la letra, porque en el fondo se indica fase o campo claro, ¿ya? 23, 26, bien, 27, 23, 26, 27, ya. Estamos de acuerdo que es por este lado, ¿cierto?
23, 24, 25, ya. 25 no. 25 es especulado. Fíjense que estos son rayitos, ¿ya? Entonces ya no caen dentro de la categoría de acantocito, ¿ya? Entonces sería el 23 y el 24, que son monodiverticulares, el 26, 27 y 28, que serían polidiverticulares. Ojo que no es necesario indicar eso, basta con que digamos acantocito, ¿ya? Ok, entonces, en base a todo lo que yo les he explicado, ¿estos glóbulos rojos son dismórficos o son isomórficos? O no son, mejor eso, ¿son acantocitos, sí o no? Ya. ¿Hay diferencia en su respuesta? Ya. Bueno, la verdad es que estos glóbulos rojos son isomórficos, aunque tengan el divertículo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tienen forma de anillo o forma de dona, no tienen ese agujero en el centro, ¿ya? Por lo tanto, estos son glóbulos rojos isomórficos y muchas veces se informan por error como eritrocito dismórfico o acantocito, ¿ya? Otra imagen, acá. ¿Estos son acantocitos? ¿Sí o no? No, sí, no. Ya, sí hay fantasmas, pero más que nada pregunto por estos de acá. ¿Se ven bien, o sea, bien brillantes o refringentes? Ya, efectivamente no son acantocitos porque son iguales a los anteriores, que vemos que no tienen forma de anillo, ¿ya? Como les digo, esa es la clave, la forma de anillo, ¿ya? Siguiente imagen. Y acá, ¿tenemos acantocitos? Sí, 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 ya. Perfecto. Entonces siento que queda claro, ¿ya? Ahora vamos a ver uno a uno, les voy preguntando. Efectivamente aquí sí hay acantocitos, y hay varios, ¿ok? Entonces, ese. Isomórfico, dismórfico o acantocito. Ya, súper. Ahí todo súper bien. Todos son, ese es un glóbulo rojo isomórfico. Perfecto. Siguiente. Ya, más específico, eso. Ya es dismórfico, pero si, si vamos más al detalle, en realidad lo deberíamos informar como acantocito. Perfecto. Tiene forma de anillo, tiene este agujero al centro y además tiene un divertículo. Sería un acantocito, en este caso, monodiverticular. Siguiente, acá abajo, ¿cómo le podríamos decir a estos glóbulos rojos? Perfecto. Dismórfico, ¿cierto? No tienen divertículo, pero tienen forma de anillo. El acantocito se informa solo como acantocito, ya que ahí vi una pregunta. Claro, son anulares, pero tampoco es necesario indicar específicamente el tipo de forma. Basta con que digamos dismórfico y acantocito. De hecho, es mucho más importante que informen acantocito que dismorfia. Y ahí vamos a ver por qué. Súper. ¿Y este? Perfecto. Isomórfico, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene forma de dona ni forma de anillo. Súper bien, creo que ya quedó bastante claro. Ah, aquí hay otro. ¿Ya qué me pueden decir de este? Bueno, igual la respuesta va a ser más o menos larga, mejor se los digo yo. Este es un eritrocito que yo no puedo evaluar, no lo puedo considerar, porque este eritrocito está de lado. Entonces no puedo ver, veo que hay un divertículo, pero no puedo ver si tiene o no tiene forma de anillo. Entonces tenemos dos opciones. Una, no considerarlo, y la otra opción es golpear un poco el cubreobjeto con un lápiz o algo de forma delicada, por supuesto, para que se dé vuelta y nosotros poder observar si tiene o no forma de anillo. ¿Ya? Eso pasa muchas veces.
Cuando hay mucus, por ejemplo, los glóbulos rojos no se disponen de una forma en que yo pueda evaluar, ¿ya? Entonces ahí no los consideramos, ¿ok? Ya. Esta publicación es bastante interesante, es del año 2019, y lo que hacen es ver la definición de acantocito por parte de diferentes autores, ¿ya? Por ejemplo, acá está Kitamoto, Legend, Dinda, Catalá y Fogazzi, y fíjense que en todos los describen o definen como forma de dona, dona o forma de anillo, ¿ya? Y que tenga uno o más blebs. Le vamos a llamar blebs, divertículo, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ok? Uno o más blebs, y fíjense, todos. Vesículas también le llaman acá, anillo con una varias vesículas, etcétera, ¿ya? Y también nos ponen ejemplos de diferentes tipos de glóbulos rojos, y aquí está nuevamente lo que hablamos. Entonces, ya para finalizar, el que ya aprendieron, digamos, a hacer la diferencia, la primera fila que está acá serían isomórficos, dismórficos o acantocitos. Perfecto, ya, quedó clarísimo, ¿cierto? Estos no tienen forma de anillo, son glóbulos rojos isomórficos, aunque tengan este bleb, ¿ya? La segunda, perfecto, ahí en el chat me dicen acantocito, perfecto, súper bien. Tiene forma de anillo y en este caso son monodiverticulares porque tienen solamente un divertículo, ¿ya? En este caso se está desprendiendo. Si ya se desprende, lo llamaríamos dismórfico. Y en la última, perfecto, acantocitos poli, ponen ahí súper bien, acantocitos. Excelente. Bueno, queda bastante claro por lo que veo. Súper. Ya, ahora vamos a ver otra cosa, que son los problemas asociados al análisis de la morfología de los eritrocitos. Uno de los problemas es que requiere experiencia, y es por eso que estamos aquí, y los felicito a todos por querer capacitarse, ¿cierto? Y la experiencia es la clave para poder hacer bien la diferenciación. Lo otro es que está expuesto al riesgo de baja reproducibilidad interobservador, sobre todo la dismorfia, es muy subjetivo. En algunos casos podría yo considerar un glóbulo rojo dismórfico y mi colega podría considerarlo isomórfico, ¿ya? Sobre todo también si tenemos solo microscopía de luz corriente. Y lo otro es que carece de criterios inequívocos para definir una hematuria como glomerular o no glomerular. Es decir, los puntos de corte, sobre todo para la dismorfia, no son precisos, ¿ya? Hay un amplio rango de diferentes investigaciones en los cuales dicen a qué correspondería una hematuria, si glomerular o no glomerular, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. Miren aquí, hay diferentes estudios, años 82, 90, que es cuando se empezó a hablar de esto, y son el criterio que utilizó cada uno de estos investigadores para considerar una hematuria como glomerular o no glomerular. Fíjense los porcentajes que indica este autor, 80%, o sea, si uno ve en la muestra más de 80% de eritrocitos dismórficos, para él es específico de hematuria glomerular. Otra autora acá, 100%, 15%, 40%, o sea, van de entre 15 y 100%, o sea, es demasiado amplio, no hay un acuerdo en cuanto a eso, ¿ya? La otra tiene que ver con los subtipos, por ejemplo, en una muestra, a ver, anulares, vacíos y espiculados, ¿ya? Y un acantocito. Entonces, si uno ve más de 3 subtipos, este autor dice que sería específico para clasificarlo como una hematuria de tipo glomerular. Acá otro autor con más de 2 subtipos. Y acá fue la primera vez que se habló en el año 91 de los acantocitos, ¿ya? Este autor indica mayor o igual a un 5% de acantocitos, que es en lo cual están de acuerdo la mayoría de los autores, o por no decir todos, ¿ya? Entonces ese valor se lo tienen que saber, ¿ya? Mayor o igual a un 5% de acantocitos nos indica con una
alta sensibilidad, pero mayor especificidad, que la hematuria es de tipo glomerular, ¿ya? En realidad la sensibilidad va de 52 a 100, ¿ya? Es más específico que sensible. O sea, puede que haya hematurias glomerulares sin acantocitos, pero la mayoría de las veces que vemos más de un 5% de acantocitos, estamos frente a una hematuria de tipo glomerular. Entonces, ¿cuál es el valor agregado del acantocito? ¿Ven? Como ven en esta imagen, es un salvavidas, que es mucho más fácil de reconocer que otras dismorfias. Hay un mayor consenso en cuanto al punto de corte y es mucho menos subjetivo. ¿Ok? Lo que les decía anteriormente, hay que siempre recordar que hay casos de hematuria glomerular donde no vamos a observar más de 5% de acantocitos porque la sensibilidad no es siempre cercana al 100%. ¿Ya? Otro elemento muy importante para evaluar si la hematuria es glomerular o no es la presencia de cilindro eritrocitario, ¿ya? Que nos indica que estos glóbulos rojos vienen de los túbulos, o sea, se pegaron, digamos, a la matriz del cilindro hialino en el túbulo, por lo tanto sus glóbulos rojos vendrían desde el glomérulo, ¿ya? Tienen muy baja sensibilidad, ¿ya? Ese es el problema de este elemento. Es muy raro verlo, es más frecuente ver acantocitos que cilindro eritrocitario. De hecho, si vemos cilindro eritrocitario además, vamos a ver 1, 2. Yo cuando he visto, generalmente he visto máximo 2, ¿ya? Pero es un elemento muy importante. Si lo vemos, tenemos que siempre informarnos. Y acá hay varios estudios donde nos indican en qué porcentaje se vio cilindro eritrocitario en diferentes glomerulonefritis, que como ven son bajísimos, salvo esta. Pero incluso hay 22%, que es bajísimo. Entonces, en resumen, podríamos definir una hematuria glomerular cuando vemos más de un 5% de acantocitos. Bueno, en realidad estos son los cortes que utiliza el doctor Fogazzi, ¿ya? Que para los que no lo conocen es un nefrólogo italiano que es experto y ha estudiado mucho el sedimento urinario. Ya tiene muchas publicaciones, así que si les interesa ver su trabajo lo pueden buscar en PubMed. Ya que hay una publicación, por ejemplo, que él hizo un estudio y evaluó estos puntos de corte en diferentes pacientes, ¿ya? Y obtuvo valores de sensibilidad bastante buenos, ¿ya? Con un 40% de eritrocitos dismórficos, 92%, más de 5% de acantocitos igual. Y la presencia del cilindro eritrocitario, como les decía, tiene una baja sensibilidad y unos muy buenos valores predictivos positivos, ¿ya? Y también él considera la presencia de cilindro eritrocitario, ¿ya? Si yo veo desde un cilindro eritrocitario ya es importante, ¿ya? Y esto obviamente lo tenemos que evaluar idealmente en un periodo de, o sea, en al menos 2 a 3 muestras y en un periodo de pocas semanas. Bueno, la idea de este taller principalmente es darles los tips para poder implementar la técnica del sedimento urinario con evaluación de la morfología eritrocitaria, ¿ya? Esperen, me voy a abrir el chat si hay preguntas. Ya no. Ok, entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto desde cero. Las condiciones preanalíticas primero es que necesitamos una orina fresca, ¿ya? El acantocito es una de las células más lábiles. Si yo veo acantocitos ahora puede que pasen 2 horas, 3 horas y ya no los voy a ver, ¿ya? Porque se tienden a desprender fácilmente los divertículos. La orina recomendada no es la primera de la mañana, porque esa orina estuvo en la vejiga muchas horas, ¿ya? Se recomienda idealmente la segunda orina de la mañana, con un tiempo de retención en vejiga de 2 a 3 horas. Tampoco me sirve una orina que estuvo media hora, 1 hora en la vejiga, ¿ya? Hay que concentrarla al menos 2 a 3 horas. Y además, un factor muy importante que cuesta cumplir es que debo observar la orina máximo 2 horas después de recolectada, ¿ya? Entonces esta orina tiene prioridad si queremos hacer evaluación de la morfología eritrocitaria. Otra cosa importante, solicitar al paciente que no realice ejercicio físico el día previo al estudio, ya que podría producir hematuria, aseo genital prolijo, más que nada porque si tenemos una muestra que tiene muchas células descamativas, mucho mucus, bacterias, entre otras cosas, y sobre todo si se contamina con secreción vaginal, nos va a costar evaluar la morfología eritrocitaria, por lo que les decía, el mucus muchas veces no deja que el glóbulo rojo se dé vuelta, digamos, lo veamos bien, ¿ya? Y además,
si la paciente está menstruando, podríamos contaminar la muestra con eritrocitos. Entonces, la paciente debería utilizar idealmente un tampón vaginal. Y lo otro importante es la hidratación, que debería ser normal. Muchas veces el paciente orina en su casa, llega a la toma de muestra porque va a necesitar la segunda de la mañana, pero todavía no tiene deseos de orinar. Entonces, ¿qué hace? Empieza a tomar agua. Y eso no se debe hacer, ¿ya? Porque vamos a diluir la muestra. Y una de las cosas, o de los enemigos de este examen, es la densidad baja. Obviamente si tomo mucha agua voy a tener densidades menores a 1.010. Y eso hace que los eritrocitos se hemolicen, ¿ya? Entonces, no es lo ideal. Lo otro es que el paciente, si tiene una infección del tracto urinario, obviamente en ese momento no es ideal que hagamos este examen. Ya hay que esperar que se haga el tratamiento. Cuando ya no tenga la infección, realizarlo, porque ahí vamos a tener contaminación con eritrocitos de la vía urinaria, producto de la infección. Y además, generalmente, o en algunos casos, el pH es alcalino, que es otro enemigo de las células en la orina, que también tienden a destruirse por el pH alcalino. Y como ya dije, evitar realizar el examen en mujeres que estén menstruando. Bueno, requisitos fundamentales para realizar un sedimento urinario con evaluación de la morfología eritrocitaria. Uno, que el paciente tenga hematuria. Si tengo una orina de 0 a 2 eritrocitos por campo, es una orina normal, por lo tanto no se justifica hacer evaluación de la morfología. ¿Ya? Entonces, requisito número 1, tener más de 3 eritrocitos por campo, que es el corte que se utiliza generalmente para definir hematuria. Y lo otro, tener un personal capacitado, ya que para eso, como les decía, estamos aquí. Si ustedes no lo saben hacer, mejor no lo hagan, porque incluso puede ser contraproducente para el paciente. Imagínense, en el caso que les mostré, que había muchos glóbulos rojos con estos divertículos, pero no tenían forma de anillo, podrían informar a cantocitos en un gran porcentaje, y de esta manera van a guiar al médico hacia una hematuria de origen glomerular, siendo que no lo es, ¿ya? Por eso es que es tan importante que el personal esté capacitado. ¿Qué necesitamos para implementar la técnica? Lo mismo que necesitamos para hacer un sedimento de orina convencional, que es tener tubos cónicos, ya sea de plástico, generalmente de plástico, inerte y que esté graduado. Necesitamos que esté graduado para poder estandarizarlo, ¿ya? Una centrífuga, pipetas plásticas, porta y cubre objetos, un contador, el mismo que se utiliza para hacer la fórmula diferencial de leucocitos, pero lo vamos a modificar para hacer la diferenciación de los tipos de eritrocitos. Y un microscopio, que idealmente debe ser de contraste de fase. Ahí vamos a ver por qué. Entonces, nuestro procedimiento debe estar estandarizado. Siempre lo tenemos que hacer de la misma forma. Tenemos nuestro frasco de orina, lo vamos a trasvasijar al tubo cónico, y la estandarización parte aquí, donde tenemos que usar un volumen de 10 a 12 ml. Ustedes deciden, ¿ya? El tema es que si van a usar 10, siempre usen 10 o 12, y así podemos estandarizarlo. Después de trasvasijar la muestra, vamos a centrifugarla. Esto también tiene que estar estandarizado. La guía del CLC indica que se recomiendan 5 minutos a 400 G. Estos 400 G los vamos a transformar a revoluciones por minuto, de acuerdo al radio de la centrífuga. Entonces, en general, las centrífugas que utilizamos van de entre 1000 a 2000 revoluciones por minuto. 1500 es lo que creo que la mayoría de los laboratorios utilizan. Lo otro, fundamental, y que creo yo que en el 98% de los laboratorios no lo hacen, que es que una vez que yo tengo el sedimento y mi sobrenaante, generalmente lo eliminan por inversión, ¿ya? Y eso no es recomendable, ¿ya? Por dos cosas. Uno, porque podemos perder sedimento, y lo otro es porque de esa manera no podemos estandarizar, no podemos dejar una cantidad de sobrenadante en el cual se resuspende el sedimento que sea igual siempre. A veces nos van a quedar 100 microlitros, dependiendo de la fuerza que utilicemos, pueden quedar 500 microlitros, incluso puede quedar un ml, ¿ya? Entonces, lo ideal es que se haga por aspiración. Perdón. ¿Ya? Entonces, descartar sobrenadante por aspiración, y como eso lo define cada uno, pero se puede utilizar 500 microlitros de sedimento. Y luego se resuspende este sedimento, como les digo, en 500 microlitros de sobrenadante.
Posteriormente, ponemos una cantidad estandarizada, no es una gota, sino que tenemos que usar una micropipeta, por ejemplo, utilizar 15 microlitros y usamos un cubo objeto de 22 por 22. Si ustedes tienen un cubo objeto más grande de 24 por 24, pueden utilizar, por ejemplo, una gota de 20 microlitros, ¿ya? Eso ustedes lo deciden, como digo, pero tienen que hacerlo siempre igual. Como les decía, el microscopio recomendado es el contraste de fase, ¿ya? Porque nos permite una mayor definición de la célula, podemos ver claramente la delimitación de la membrana, ¿ya? A diferencia de la luz corriente, donde tiende a verse menos claro, ¿ya? Ahora, si no tenemos otra opción, podemos usar luz corriente, pero tenemos que bajar bien el condensador para aumentar el contraste, ¿ya? Y otra opción, que en realidad acá en Chile creo que nadie lo utiliza, que es usar una tinción que se llama Sternheimer-Malvin. En otros países como México se utiliza mucho, y es una gran ayuda. Como les contó Carlos en su presentación, y les mostró varias imágenes, el elemento al teñirse también nos deja ver mejor su membrana, y podemos ver mejor ese agujero si es que es un eritrocito dismórfico. Acá tenemos un ejemplo de una imagen en luz corriente y en contraste de fase. Entonces ahí podemos ver, es la misma imagen. Entonces podemos ver, por ejemplo, este eritrocito es dudoso, pero acá vemos claramente que tiene un agujero, ¿ya? Y que es un eritrocito dismórfico. Ese también, acá la mayoría es dismórfico, pues ese podría ser un acantocito. Y bueno, esto es como un bonus, comentarles que muchas veces se tienden a desprender membranas de los glóbulos rojos y se pueden confundir con bacterias. Por ejemplo, eso no es una bacteria, esta tampoco es una bacteria. Fíjense en los extremos, que son más redondeados, y además que tiene una forma mucho más doblada, a diferencia de la bacteria que es más recta. Esta podría ser una bacteria, así que tengan cuidado con eso también. Sobre todo si dejamos esperar mucho rato, puede ocurrir este fenómeno. Aquí están las imágenes de nuestro colega Carlos Martínez, que están con la tinción de Sternheimer-Malvin, que como ven, ahí vemos mucho mejor la membrana. Y acá una comparación entre los distintos tipos de microscopía. Luz corriente, contraste de fase, y la luz corriente con la tinción de Sternheimer-Malvin. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el informe? Como les dije, siempre tiene que ser con hematuria, mayor a 3 eritrocitos por campo. Los vamos a informar en porcentaje, ¿ya? Y esto puede prestarse para confusión, ¿ya? Ojo que el 100% vamos a sumar los isomórficos y los dismórficos, pero hay que considerar que el acantocito también es una dismorfia. Entonces, si utilizamos nuestro contador y tenemos ahí que en un botón vamos a poner los isomórficos, en otro botón los dismórficos y en otro los acantocitos, el acantocito se informa con este número, por supuesto, pero la dismorfia se informa sumándole los acantocitos, ¿ya? Y esta suma más el isomorfia debe ser 100%, ¿ya? Lo otro, tenemos que contar al menos 100 eritrocitos. Y ojalá 2 veces, ojalá más 3, ¿ya? Porque tenemos que comparar igual. Por ejemplo, si la primera vez me da un 5% acantocito, la segunda vez un 8%, obviamente están más o menos parecidos, podemos hacer un promedio, pero no está bien que nos dé 10% y después nos dé 50%, ¿ya? Ahí tenemos que volver a cargar la lámina, porque eso no puede ser, ¿ya? Bueno, aquí hay un ejemplo. Tenemos 30 glóbulos rojos isomórficos, aquí vamos a contar todos los dismórficos menos los acantocitos, y el acantocito tiene un botón especial, porque es el más importante, ¿ya? Entonces, en este caso, nuestro informe sería eritrocitos isomórficos, 30%, dismórficos, la suma de ambos, 70%, y aparte se informan los acantocitos, ¿ya? Entonces, el punto de corte del acantocito mayor igual a 5%, y el de la dismorfia habíamos dicho que puede ser, por ejemplo, mayor a 40%. Entonces, en este caso, es una hematuria que es altamente probable que sea de origen glomerular, porque además se informó un cilindro eritrocitario. Los cilindros se deben ver en 10 por, idealmente buscar en todos los campos, si tienen tiempo, pero en al menos 50 para buscarlos. Ya, ahora vamos a necesitar la aplicación que les dije en un comienzo,
¿ya? Que es para una fórmula diferencial de leucocitos, pero lo vamos a modificar. Por ejemplo, aquí ustedes pueden elegir cualquier botón para lo que ustedes quieran, pero aquí, por ejemplo, ya puse el eosinófilo, que es donde vamos a contar los isomórficos, el monocito, los acantocitos, y en los linfocitos vamos a poner los dimórficos, ¿ya? Aquí tenemos una imagen, ya le puse estas líneas como para poder ordenarse un poco y para que lo puedan hacer. Entonces la idea es que ustedes hagan el porcentaje de dismorfia, acantocitos y la isomorfia. Ya les voy a dar unos minutos, obviamente. Y luego, cuando terminan, me indican por el chat cuánto les dio. ¿Ya? Yo ya lo hice. Y mientras lo hacen, voy a leer algunas de las preguntas. ¿Ya? Dicen, ¿qué bibliografía nos puedes apoyar para respaldar la recomendación de segunda orina de la mañana? Mira, eso no hay mucha bibliografía porque la mayoría dicen primera orina de la mañana, ¿ya? Porque eso es como de conocimiento general. En el libro del doctor Fogazzi hablan de la segunda orina de la mañana. Hay otro documento que yo se lo puedo compartir, que habla de la evaluación de la morfología eritrocitaria, que también lo dice, ¿ya? Pero la verdad es que la mayoría de las veces, y en casi todas las publicaciones y manuales, nos dice que es la primera orina de la mañana, ¿ya? No significa que esto esté mal si yo lo hago de la primera orina de la mañana, ¿ya? También se puede hacer, obviamente, pero sería ideal o mejor que fuera la segunda. En caso de que hayan pasado más de 2 horas, ¿es recomendable informar a acantocitos? Bueno, no es recomendable. Sin embargo, la mayoría de las veces, bueno, no es lo ideal, ¿cierto? Pero cuesta bastante que el examen se realice antes de las 2 horas. Entonces, si van a implementar esta técnica, le deberían dar prioridad a los que tienen solicitud de evaluación de la morfología eritrocitaria, ¿ya? Los eritrocitos monodiverticulares que no pierden hemoglobina se pueden generar debido a, por supuesto, una de las causas por las cuales podemos ver ese tipo de eritrocitos es debido a una centrifugación excesiva, ¿ya? Y no sé qué otras causas, porque me ha pasado que veo de esos eritrocitos y a veces no la centrifugo, sino que la veo directa, y también puedo ver de ese tipo de eritrocitos, ¿ya? Y en ese caso, no lo sé. ¿Alguien ya hizo el cálculo? Para que no les cueste tanto, lo que pueden hacer es ir haciéndolo por cuadrante, hasta llegar a 100. Ya, a ver. 35, 34, 39, 27, ¿ya? Ah, la aplicación se llama Cell, lo voy a escribir acá. Cell Counter. 34 ISO, 39, 27. Gracias, Daniel. A ver, y que quiero ir comparándolos. Ya están bastante similares. Buena reproducibilidad. Porque si ustedes suman la dismorfia más los acantocitos, nos da un valor bastante alto, ¿ya? Y además tenemos más de un 5% de acantocitos, entonces estamos informando lo mismo, que significa hematuria probablemente glomerular. Sí, en realidad cualquier sirve, sí, cualquier aplicación. Ya yo les puse esa porque es como más amigable quizá, pero en realidad cualquiera sirve. Ya. Por el tiempo voy a dar la respuesta, ¿ok? No significa que la mía sea la más correcta, ¿ya? Ya. Yo vi 40 cantocitos, ¿ya? Y eso que no conté estos de acá, isomórficos 48, ya, ahí estamos bien de acuerdo. Dismórficos yo vi 12, 20 dismórficos. Aquí alguien contó más similar a mí. Isomórficos 48. Claro, ustedes contaron muchos más
dismórficos, 32, ¿ya? Entonces recuerden, bueno, aquí hay más de 100 glóbulos rojos, entonces también tiene que ver un poco con dónde contamos, ¿ya? Igual, yo conté quizá algunos acantocitos de más, o sea, no porque lo haya clasificado mal, sino que ese es un acantocito, pero lo sé más por el contexto, ¿ya? Pero está bien que no lo hayan, ese no lo hayan considerado, ese tampoco, ese probablemente era un acantocito, eso también, así que está muy bien. Hizo 20, canto 40, ya bien, hizo bien, súper, muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Acá hay otro, que hay un poco menos cantidad de glóbulos rojos. Yo vi como 15 acantos. A ver, voy a retrocederme. Esperen. Ya, miren. Claro, ejemplo, esos son acantos, pero ya, no se puede evaluar realmente. Hacia acanto a cantocito sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya, entonces ya sí o sí son más de 25. ¿Ya? Ya. Acá, esta está mucho mejor porque acá no hay muchos glóbulos rojos que estén de lado. Entonces, yo creo que acá vamos a andar mucho más parecido. Voy a ver si puedo ver otras preguntas que vi acá arriba. Ah, ya creo que no hay más preguntas. Y alguien dice, ¿lo informamos solo como acantocito o dismórfico acantocito? Acantocito solo. Y después lo sumamos a los dismórficos que contamos. Ya. El campo oscuro, yo nunca lo he utilizado, la verdad. Pero no recuerdo, habrá sido Carlos que mostró imágenes de eso. A veces sí, se ven como bien brillantes, pero la verdad las cosas que nunca he leído de su utilidad y tampoco yo lo he utilizado, así que no creo que ayude mucho. Ahora, si tenemos campo oscuro, probablemente tengamos contraste de fase, entonces no se justifica usar campo oscuro. Lo de la tinción, no recuerdo en este momento las cantidades, podrían preguntarle a Carlos, pero lo que yo sé es que en un Eppendorf, por ejemplo, o incluso le agregan la tinción en el mismo sedimento para que toda quede teñida. Ya, por ejemplo, voy a inventar 5 microlitros en un sedimento de 500. Lo agregan ahí y se tiñe todo, y luego cargan la gota. Entonces no es un extendido ni una tinción seca, es al fresco. Ya, aquí empezaron los resultados. 45% dismorfia, 15% acantocito, 16, 24. Ya, voy a poner al tiro mi resultado. Ah, son más caros, claramente, pero nunca he visto un microscopio que tenga solo campo oscuro y no tenga contraste de fase. Igual si lo tienes, si no tienes contraste de fase, podrías probar. Ya, a ver. Acantocitos 19%, vamos a fijarnos en eso. Sí, andamos bastante similar. 16. Esta muestra tenía más dismorfia. 45, 37, 33. Andamos bastante cercanos. ¿Ya?
40, 14, ¿ya? Se fijan que en el acantocito es mucho más reproducible que la dismorfia. En la dismorfia es donde tenemos ahí más diferencia. Pero el acantocito en general, vamos por lo que he visto desde 14 hasta 20, casi todo, hasta 24, ¿ya? Pero todos vimos más de 5%. 25 hizo 67. Ya, aquí acantocitos 8, muy poco, ¿ya? Muy poco. Porque mira, ya, eso no lo voy a contar porque no se ve bien, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, al menos. Ya. 8, súper, súper bien. Ya. Y vamos a finalizar con el otro ejemplo. Y aquí sumamos la dismorfia y nos da 46. 27 más 19, 46. Ya, acá está mucho más rápida. ¿Qué porcentaje de acantocitos de dismorfia de glóbulo rojo isomórfico hay acá? Aquí les voy a dar solo 30 segundos. Ya, excelente. ¿Hay más? Ya, pero ya les dije que excelente. Aquí solo un acantocito, que este que está acá. ¿Ya? Entonces aquí se informa 1% de acantocito y punto. Y 99% de dismorfia. Y no hay, o sea, 99% de isomórficos. Acá no hay dismórficos. O sea, sí, el acantocito. ¿Ya? Pero no hay de los otros tipos. No hay anulares, ni vacíos, ni estipulados, etc. ¿Ya? ¿Ven? Yo ahí le puse 0, pero 0 más 1 es 1. Entonces finalmente dismórfico es 1% también. Ahí le tienes que poner 1% de acantocito. No vale la pena incluir los dismórficos, porque es como poner 1% de dismorfia, 1% de acantocitos. Yo acá informaría solamente 1% de acantocitos y un 99% de isomorfia, ¿ya? O sea, esta maturia sería de origen urológico, no glomerular o de la vía urinaria. Ya, entonces aquí hay un ejemplo de informe, ¿ya? Bueno, yo no sé si que implementan la técnica lo harían solamente de la morfología o iría incluido en un sedimento urinario, ¿ya? Donde yo trabajo, a todas las muestras que tienen hematuria hay un examen de especialidad para pacientes nefrópatas y que lo piden más los nefrólogos. Entonces, en esa muestra, a todos los que tienen hematuria le hacemos evaluación de la morfología eritrocitaria. Entonces, acá tenemos el sedimento completo y en este caso tenemos de 25 a 50 eritrocitos por campo, o sea, bastante. Y en este caso teníamos un 3% de acantocitos y de eritrocitos dismórficos teníamos 41, pero le puse al final 44 por la suma. Yo en el laboratorio yo no informo la isomorfia, ¿ya? Porque en realidad es simplemente restar 100 menos los eritrocitos dismórficos, ¿ya? Pero si ustedes quieren lo pueden incluir en el informe y en este caso sería eritrocitos isomórficos 56%. Siempre que haya hematuria se debe informar porcentaje isomórfico. No, podría informar solamente el acantocito y la dismorfia porque lo isomórfico se saca por cálculo. Pero obviamente ustedes cuando hacen en el contador van marcando los isomórficos también. Ya, y lo otro, acá están los cilindros, por supuesto. Si van a hacer solo un examen para morfología eritrocitaria, tienen que poner ahí si es que no hay cilindro eritrocitario, ¿ya? Y lo otro es que si no ven ni dismorfia en acantocitos, tienen que poner una nota. No se observa dismorfia en acantocitos. ¿Por qué? Porque así el médico sabe que ustedes lo buscaron. Los médicos saben que no todos los laboratorios o los tecnólogos hacen esta diferenciación. Entonces, si ustedes ponen esta nota, le están diciendo a él que sí lo saben hacer y que no le observaron. Entonces, es una información muy importante. Entonces,
para terminar, conclusiones. La evaluación de la morfología eritrocitaria es de gran ayuda para definir la causa de la hematuria. Eso ya lo hemos dicho bastantes veces, ¿cierto? Por eso que es importante ideal que implementaran esto. El acantocito es la dismorfia con mayor especificidad para clasificar la hematuria glomerular como o urológica. Por eso, si por último no se sienten capaces de informar la dismorfia, al menos informen los acantocitos. Y no los informen como dismorfia, porque ahí van a falsear el resultado. Si ustedes ven 6% de acantocitos y le informan solamente al médico 6% de dismorfia, no es real. Recuerden que el punto de corte para la dismorfia es mucho más alto. Entonces, podrían solamente informar acantocitos, y eso es de gran ayuda también. La experiencia del observador es fundamental, ¿cierto? El cumplimiento de las condiciones preanalíticas aseguran un resultado confiable. Y por último, es importante realizar una estandarización de la técnica para obtener resultados más confiables y reproducibles. Entonces, todo esto es lo que vimos en esta presentación, que espero que les haya servido. Ahí está la bibliografía, ya pueden consultarla, y muchas gracias por su atención. ¿Escucha, Fiorella, cierto? Sí. ¿Ah? Sí, se escucha. Ya. Muchas gracias, Fiorella, por la presentación, por la charla. Estuvo muy, muy buena. ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna pregunta que haya quedado que quieran hacer o quieran consultar. Aquí alguien, de las últimas preguntas, Amarilis preguntaba si los cilindros se informan por campo. Sí, se informan por campo de menor aumento, o sea, en 10 por. Si vamos a ver el cilindro eritrocitario, tú tienes que, si lo vas a hacer en número, digamos, lo tienes que hacer en menor aumento, porque la probabilidad de ver cilindro en menor aumento es mayor. Entonces puedes definir rangos de 0 a 2, de 3 a 5, etc. Obviamente si nos vamos a 40, puede que en muchos campos no los veamos. Ahora, en muchos lados informan en cantidad, si muy escaso, ahí da lo mismo. O sea, idealmente hay que verlo en 10 por. Pero como eso es semi-cuantitativo, digamos, ahí da lo mismo, ¿ya? Pero yo les recomiendo que lo hagan así. Sí, yo también tenía como idealmente que sea como en números, porque incluso con que uno vea un cilindro ya es importante. Entonces, como ponerlo escaso, regular, abundante, muchas veces como que no tiene sentido, sino más bien el que esté presente o no esté presente el cilindro. Exacto, exacto. ¿Ya? Y a veces para mí no es lo mismo caso para otra persona, es más subjetivo. Sí, ya, voy a leer a ver. Bueno, felicitaciones por la presentación, muchas felicitaciones. Gracias. Dice. Diapositivas, obvio, sí. Sí, sí. Mientras. Sí, espérense, ahí. Sí, ya. El tema de la referencia de la segunda orina de la mañana la vamos a subir a la plataforma, ya, Fiorella. Nosotros también teníamos como info de eso, así que lo vamos a subir también, ya, para que sepan. Pregunta aquí, ¿se debe informar un porcentaje de acantocitos aunque este sea menor a un 5%? Sí, ya se tiene que informar. Recuerden que además yo dije que no todas las hematuриas glomerulares se observan más de un 5% de acantocitos. Entonces, bueno, se supone que si yo informo un 2% de acantocitos, según la literatura, no nos indica hematuria glomerular, pero la verdad es que los nefrólogos igual ahí le ponen ojo. Entonces, la idea sería ir repetir la muestra días después. ¿Ya? Entonces, sí, informar. Sí, y como comentario, también cuando están como en fase muy avanzada del daño renal, ya el eritrocito pasa sin deformarse. Por lo menos nos ha pasado que en paciente que ya está como con daño severo, se encuentra muy poco acantocito porque el glomérulo ya tiene como el agujero tan grande que el eritrocito pasa. Ya, ya, felicitaciones a la mayoría y creo que no hay. Ahí Acá, leo. ya sí. Sí, Matías pregunta si es recomendable informar dismorfia y acantocitos solo teniendo microscopio de campo claro. Eso. Yo creo que ahí se refería, contaste de fase. No, preguntabas, por ejemplo, si yo tengo solo en mi laboratorio campo claro, ¿lo puedo informar igual? Sí, lo puede informar igual. Pero por eso les digo, en este caso quizás es más recomendable solo informar a acantocitos, quizás no a la dismorfia, porque es mucho más subjetivo, es mucho más difícil, pero el acantocito es más fácil de ver. De hecho, hay una publicación
que habla de que dice que el campo claro sirve igual, pero hay otras que dicen que se recomienda más el contraste de fase. Entonces ahí depende del autor, es como la opinión. En mi opinión, obviamente es mucho mejor el contraste de fase. Sí, la idea es como que, bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo si vamos a trabajar como en la parte de uroanálisis, es ojalá implementar bien nuestro laboratorio. O sea, si no tenemos ahora el contraste de fase, ocupar lo que tenemos, pero ojalá poder adquirir o pelear, por decirlo así, para poder tener como los instrumentos correctos. ¿Ya? De hecho, como que a nivel como internacional, lo que se recomienda son dos cosas, o contraste de fase, o en caso de que no tengamos extinción. Son como los dos elementos estandarizados. O sea, eso. O sea, si no tenemos eso, tenemos que trabajar con lo que tenemos, pero ojalá poder trabajar para poder adquirir como estas cosas a futuro en el laboratorio. Y la tinción, bueno, a mí yo la quise probar y me costó mucho. Aquí en Chile no la Aquí, encontré. La no, aquí no encontré hay. en Amazon. Y lo que sí me ocupa tan poquito que nos puede durar hasta el vencimiento. Ahora, como yo tengo contraste de fase, uso el contraste de fase, pero si yo no tuviera contraste de fase, me forzaría en conseguir la tinción. Sí, y si no, bueno, también nosotros una vez la hicimos, como que está la fórmula para prepararla, como se pueden comprar los elementos como químicos para hacerlo, que la diferencia es que precipita de forma muy rápida, entonces igual no te dura tanto, pero está la opción, o sea, hacerla como in-house, como casera en la casa, y se puede hacer. Pregunta si Yemsa, lo que pasa es que Yemsa es una tinción como de fijación. Entonces, ahí como que se pierden algunas cosas. GEMSA se utiliza más que nada como, por ejemplo, si yo quiero evaluar la celularidad de la muestra, o sea, yo ya vi todo, pero ahora quiero evaluar solo células, ahí hago GEMSA, como células raras, ese tipo de cosas. Pero como no es una tinción, sí, como no es una tinción fresca, como que ahí se pierden varias cosas. Esa es como la ventaja que tiene el Stenheimer, que es una tinción al fresco. Exacto. Sí. Por ahí preguntan lo de en qué condiciones se recomienda pedir nueva muestra cuando hay un porcentaje en que no hay hematuria glomerular. En realidad, no es que uno pida nueva muestra, el médico es el que tiene que evaluar si pide más muestras. Esa decisión no la tomo yo en base al porcentaje de acantocitos que vea, por si acaso. Sí, Ángel pregunta, sí, bueno, ideal Malvin o azul de metileno. Sí, creo que también se puede usar azul de metileno. Igual se tiñen de diferentes formas, pero hay que saber cómo reconocer como la estructura. A eso Pero es lo sí, que hay que tener experiencia igual. Por ejemplo, yo no tengo experiencia en la atención de Steinheimer Malvin. Carlos sí. Entonces les decía, esto se tiñe, si pierde la hemoglobina se tiñe de tal color, si no se tiñe de otro color. Entonces, igual hay que, si la quieren utilizar, tienen que tratar de mirar de ambas formas como para poder ver cómo se ven. sí, de hecho, por ejemplo, hay literatura que recomiendan que en un mismo porta tú hagas campo claro sin tinción y con tinción. Entonces ves como la doble muestra. Pero Claro. bueno, ahí también depende Y el tiempo también. y de la carga que tenga el laboratorio. Claro. ¿Ya? Y Grecia ahí dice que ellos ocupan cristal violeta con safranina como eso, pero que les precipita rápido. Y bueno, la safranina de hecho es uno de los componentes que tiene el Steinheimer, entonces quizá por ahí. O sea, mientras Sí. tengan algo que le permita hacer contraste y mirar mejor, yo creo que es válido. ¿Ya? Ujú. Pregunta, Javiera, una muy buena pregunta. Si esto, lo que mostraste ahora, se hace como a nivel de ambulatorio o de rutina, o solo como en centro o en centros asistenciales, me imagino como laboratorios más de especialidad. Mm, yo creo que va a depender de la carga que nosotros tengamos. Ya, por ejemplo, como les decía, donde yo trabajo tenemos un sedimento aparte que es de especialidad, ya que llegan más o menos entre 15 a 25 más o menos al día. Entonces ahí yo tengo la posibilidad de hacerlo a todas las muestras que tienen hematuria. Ahora, si nos llegan un montón de muestras y yo estoy viendo una orina completa que no es de especialidad y les veo los acantocitos, o sea, los tengo que informar porque es de gran ayuda para el médico. Entonces, Sí, sabiendo hacerlo, lo pueden hacer. sí. Igual dependiendo de los pacientes, o sea, si mi población, no sé, 98% es rutina, es muy poco Claro, probable que vaya a ver como, o sea, sí, puede que uno que otro, pero probablemente sea muy poco el porcentaje de acantocitos o de dismorfia que vayamos a ver en pacientes de rutina.
Claro. ¿ya? Y también hay quizás, dependiendo, o sea, si yo en mi trabajo me llegan pacientes de, no sé, de nefro o de urología, quizás si ahí yo tengo que tener como más ojo y quizás sí como tener personal capacitado para poder ver esto. Son quizás pacientes más como especiales, por decirlo. Y por eso también sería ideal como hacer una prestación aparte, cuando al médico le interesa que uno haga la morfología eritrocitaria. Ahora, no sé cuánto les pedirían. Si les piden Sí, 100 sería como difícil, pero no creo. por lo menos, por ejemplo, donde yo trabajé antes, estaba el examen implementado como específico, o sea, solamente se le hacía como dismorfia y había como un protocolo incluso como especial solamente para eso, como onda, el paciente tenía que ir al laboratorio, la muestra tenía que mirarse como casi de urgencia porque tenía que mirarse de forma inmediata, entonces ahí quizá implementar quizá un protocolo solo para si van a verse solo dismorfia, quizá. Ya. Ya, eso la parte de FONASA no lo sé. Dice, ¿cómo cobran el seguimiento? Como código FONASA, como que desconozco, Se pero por puede lo hacer, menos, sí, yo sé que había como código especial para, bueno, para la gente de Chile, porque sé que afuera funciona de otra forma, creo que había como código especial, no estoy seguro de esa parte. en nuestro caso, lo que se hace es usar varios códigos, así como el código recuento de células, más el código busca de cristales, más un código, una cosa así hacen. Pero ya esos temas yo Sí, ya, no sé. Vanessa pregunta, en caso de eritrocitos de apariencia normal, ¿se informa como eritrocitos isomórficos o como no se observan eritrocitos dismórficos? Da lo mismo. O sea, si tú le pones al médico el 100% de los eritrocitos son isomórficos, también le estás diciendo que evaluaste la morfología eritrocitaria. En mi caso, yo le prefiero poner al revés. No se observan acantocitos, por ejemplo. Ya. Bueno, Ángel comentaba el tema del azul de metileno porque le costaba ver el rojo. Entonces, por eso quisieron implementar como el azul de metileno. ¿Ya? Y Ulises nos dice que orina completa y sedimento tiene código FONASA. Quizás Claro. lo tenga como código particular, no sé. ¿Ya? Pero es como temas que escapan a lo que por lo menos yo sé. Ya, Fiorella, muchas gracias. Creo que fueron todas las preguntas. Cualquier otra duda que tengan, la pueden hacer en la plataforma. Nosotros la vamos a hacer llegar a Fiorella para que después la junte y la responda todas. ¿Ya? Ah, mira, una pregunta buena que Cristian Tepe pregunta, ¿el estilo de equipos automatizados es recomendable leer la dismorfia? Yo creo que no. No, o sea, también yo, al menos yo he trabajado solamente con estos equipos que ocupan cubetas, que te muestran imágenes, y obviamente ahí la imagen no es tan nítida como lo veríamos al microscopio, o sea, el microscopio siempre va a ser el gol estándar. Y en los otros que clasifican por célula, yo tampoco creo porque no sabemos qué células elige el equipo. Yo creo que no es recomendable. Quizás si uno ve como el hidrocito dismórfico en la imagen, pasar eso a como a después ir a Y ahí leerlo al microscopio, como que te den la alerta solamente. Ya, y no sé, dice preguntar por la esa era anisocitosis. anisocitosis. No, Ah, no. no, es que creo que era de la charla que de Carlos mostró que hay pacientes que eventualmente pueden tener como, por ejemplo, si tienes un sangrado muy excesivo y tú en sangre tienes anisocitosis, es probable que incluso también la puedas ver como en orina, sobre todo en orinas que son como frescas, Claro. ¿ya? Ahora, yo Pero creo eso que serían isomórficos igual en todo caso. sí, exacto. Y aparte que, aunque si a un paciente le piden una orina completa, probablemente le han pedido un hemograma también. Entonces, quizás no es un aporte. Pero es importante saber que se puede ver eso y que son isomórficos. Sí, ya, entonces esas fueron todas las preguntas. Siguen haciendo. Sí, Dice que también sí. de contraste de fase. Pero no es recomendable hacer ahí la evaluación y el porcentaje. Te puede ayudar para decir, ah, parece que aquí hay acantocito. Sí, aparte que como el contraste de fase que tengo entendido es como un contraste de fase falso. No es como verdadero, como que lo que hacen muchos de estos equipos es como el positivo formarlo en un negativo. Entonces no es un contraste de fase verdadero, sino que más bien es como un contraste de la imagen que tiene. Por eso como que es recomendable que una vez que uno lo tenga ahí, lo pase como a un microscopio de contraste de fase real. ¿Ya? Eso. Y ahora sí nos despedimos, Fiorella, por la hora. Muchas gracias. Las preguntas que queden las van a hacer en la plataforma y te las vamos a hacer llegar. ¿Ya? Muchísimas gracias, Fiorella, por aceptar la invitación y muy buena clase. Gracias. Gracias a ¿Ok? todos. Eso.
Nos vemos en una próxima sesión. Sí,